Bienvenidos al episodio 3 del podcast Lecturas de Periodismo. Yo soy Álvaro Louviert y en esta ocasión analizaremos una obra pionera y clásica de la historia del periodismo. Fue escrita hace más de 100 años y denuncia los malos tratos hacia las pacientes en un centro psiquiátrico. Y es una obra pionera porque constituye uno de los primeros casos de periodismo encubierto, ya que la periodista autora de esta investigación se hizo pasar por una enferma mental para internarse en ese sanatorio y ver como una paciente más los horrores que allí se cometían. Se trata de 10 días en un manicomio escrito por Nellie Bly. Y como digo, esta obra fue escrita hace más de un siglo, pero no por ello debemos pensar ya de antemano de que se va a tratar de un texto pesado o dificultoso porque use un lenguaje o un estilo que consideremos ahora como antiguo. Porque de hecho es todo lo contrario. Aquí la periodista Nellie Bly emplea en esta investigación un lenguaje muy claro, muy descriptivo y además, como está escrito en primera persona, pues es algo que le aporta mucho dinamismo a la narrativa. De todos modos, después veremos con citas del libro ejemplos de este estilo que os comento. Este trabajo de la periodista Nellie Bly se publicó originalmente en 1887, en 2 entregas ilustradas en el periódico New York World. Este era el periódico de Joseph Pulitzer, una figura del periodismo que seguro que conocéis. Poco tiempo después, cuando se agotaron esos ejemplares del periódico, se publicó en formato de libro, debido a la demanda del público por leer la investigación de Nellie Bly sobre el manicomio. La edición que yo he leído, y que citaré en este episodio, está en el libro La Vuelta al Mundo en 72 días y otros escritos, de la editorial Capitán Swing. Y ese libro es básicamente una recopilación de los trabajos de esta periodista. La figura de Nellie Bly, así como toda su obra, me parece que pasa un poco desapercibida dentro de, las principales figuras clásicas del periodismo. Y eso, pese a ser una periodista pionera en muchos aspectos de la profesión y que además tuvo una influencia y una postura social muy importante en su época. Entonces empecemos hablando de esta periodista americana, de Nellie Bly, el cual era un seudónimo, ya que su nombre real era Elizabeth Jane Cochran. Bly nació en 1864 y falleció en 1922, hace un poco más de 100 años. Y Nellie Bly, además de ser una de las primeras periodistas de la historia, fue pionera en llevar a cabo el denominado periodismo encubierto, precisamente con la obra que analizaremos en este episodio. En ella actúa, se hace pasar por una enferma mental para ser internada en un manicomio acusado de malos tratos a sus pacientes. De este modo, Nellie Bly denunciaría en primera persona, como una paciente más, las malas condiciones y los malos tratos que sufrían los pacientes, unos malos tratos que ella, como interna, también padece. Y en su trayectoria profesional, Nellie Bly también fue corresponsal en México con solo 21 años y también fue una de las primeras corresponsales de guerra al cubrir la Primera Guerra Mundial. Y la proeza que la catapultó a la fama fue la de dar la vuelta al mundo en 72 días, en 8 días menos que en la novela de Julio Verne. Y fue un viaje que ella realizó sola y con solo una maleta como equipaje. Y su experiencia en esa travesía la plasmó en un libro con ese título, La Vuelta al Mundo en 72 días. Y como ya adelantaba antes, Nellie Bly no solamente fue pionera en el ámbito periodístico, sino que también fue un referente social de manera más concreta en cuanto al papel de la mujer, que normalmente en aquella época, estamos hablando de finales del siglo XIX, estaba limitado al de ser esposa y madre. Nellie Bly hizo artículos críticos de opinión respecto a esas atribuciones que se le hacían a la mujer y estaba a favor de cosas como por ejemplo el sufragio femenino. E incluso esa imagen laboral y social que se tenía de la mujer fue algo que además Nellie Bly sufrió en su propia persona en periódicos donde trabajó. Así que ya conocemos un poco más a Nellie Bly, aunque este es un resumen bastante breve y sería para tratar su biografía en todo un episodio porque es muy interesante.
Y antes de comenzar ya con el análisis de estos 10 días en un manicomio, veamos de qué se trata el periodismo encubierto, de esa técnica pionera que aplicó Bligh en esta investigación. Bien, en el periodismo encubierto, el propio periodista actúa o se hace pasar bajo una identidad ficticia para acceder a una información a la que sería imposible acceder de otro modo. Y es cierto que esta técnica debe llevarse a cabo como último recurso, es decir, cuando precisamente no se puede acceder de otra forma a ese entorno donde está la información, y para ello pues tener que actuar bajo otra identidad. Porque en décadas recientes, en televisión sobre todo, muchas veces se ha aplicado esta técnica sin ser realmente necesario su uso. Porque además tengamos en cuenta que aquí el periodista no se presenta como tal, es decir, a la hora de obtener la información el periodista no se identifica como profesional de la información para, digamos, en la obtención de esa información que está buscando. De tal modo que, como digo, hay que usar este tipo de periodismo o esta metodología cuando no quede otra alternativa. De todos modos, veremos matices importantes respecto al periodismo encubierto durante el análisis de este libro. Para analizar esta investigación vamos a recorrer de principio a fin el camino de Nellie Bly hasta llegar al manicomio y su posterior denuncia. Así que debemos situarnos en el año 1887. En 1887, después de dejar su anterior trabajo en el periódico Pittsburgh Dispatch, Nellie Bly se encontraba sin trabajo y fue al periódico New York World de Joseph Pulitzer. Bly se entrevistó con el director editorial y propuso investigar la experiencia de los inmigrantes europeos que llegaban a los Estados Unidos. Sin embargo, el director editorial creyó conveniente otra misión para una recién llegada a la plantilla. Le propuso dejarse encerrar durante 10 días en el manicomio de la isla Blackwell Island, en Nueva York. El objetivo era comprobar si eran ciertos aquellos rumores acerca del trato vejatorio del personal a sus pacientes, aunque bueno, ya os digo que todos los rumores apuntaban a ello. Los detalles de la misión eran sencillos. Bly tenía que describir todo cuanto viese y decir qué le parecía, sin ningún tipo de sensacionalismo, ni exageración, ni nada, es decir, contar simplemente su experiencia. Nellie Bly por su parte aceptó el reto, se veía capaz de llevarlo a cabo, aunque bueno, fuera una tarea difícil ya que tendría que engañar a expertos médicos para ser diagnosticada como enferma mental. Por otra parte, y esto es muy interesante, Bly quería saber con certeza si aquellas historias de abusos en esos lugares eran exageradas o no, porque a esta periodista le aterraba pensar que personas que sufrían enfermedades mentales estuvieran cautivas de forma cruel. Y esta parte empática de Bly se refleja durante toda la investigación y veremos pues algunos ejemplos mediante citas directamente del libro. A Nellie Bly le dieron libertad absoluta para decidir cuándo y cómo empezar la investigación. Solamente se acordó el seudónimo que iba a usar para ser identificada y liberada del manicomio. Este seudónimo fue Nellie Brown, ya que sus siglas coincidían con las de su nombre. También llevó una vestimenta determinada de color blanco para facilitar su identificación en caso de que surgiera algún problema o peligro durante la investigación. Y esto, y aquí me tengo que detener, es algo muy importante en este tipo de periodismo, porque cuando un periodista se adentra en un entorno que, como es en este caso, puede ser hostil y además, pues bueno, encima bajo otra identidad, pues tiene que tener una vía de escape ya definida de antemano, por si surge pues algún problema o algún riesgo que sea peligroso. Bien, de modo que Nellie Bly tenía libertad en el planteamiento de la investigación y confianza en sí misma, pero ¿cómo llevó a cabo esta tarea? Es decir, ¿cómo interpretaría el papel de una lunática y se dejaría encerrar en un manicomio además acusado de malos tratos? Pues bien, Nellie Bly decidió no contar con la ayuda ni de amigos ni de médicos durante su periplo hasta llegar al manicomio. Por el contrario, decidió hacerlo ella sola y que fuera un tribunal médico el que la diagnosticara y la enviara allí. Decidió que la misión comenzaría hospedándose en un hogar para mujeres trabajadoras, que bueno, básicamente era un hostal. Lo que pasa es que era para mujeres que trabajaban durante el día, entonces pues bueno, por eso era eso de hogar para mujeres trabajadoras.
Y una vez allí, Nellie Bly se comportaría como si tuviera síntomas de locura para llamar la atención lo máximo posible. De este modo, Nellie Bly esperaba que llamaran a las autoridades pertinentes y seguir mostrando signos suficientes para ser diagnosticada como enferma mental y que eventualmente la ingresaran en el manicomio. Entonces Nellie Bly lo que hizo fue establecer una serie de fases que ella esperaba que se fueran cumpliendo exitosamente y que le permitieran acercarse ya poco a poco al manicomio para ser ingresada allí y realizar pues esa investigación y ver si realmente aquellos rumores eran ciertos. Y respecto a la elección del hogar para mujeres trabajadoras como punto, digamos, de partida a su investigación, voy a citar directamente del libro porque dice Bly: sabía que si conseguía que una casa de mujeres me creyera loca, jamás descansarían hasta que me hallara lejos de ellas y a buen recaudo. Durante la noche anterior a empezar la investigación, como si fuera una actriz, Nellie Bly estuvo preparando su papel para interpretar a una enferma mental. Bly no tenía ni idea de cómo se comportaba una persona con problemas mentales, y aquí también pues debemos tener en cuenta los prejuicios y los estereotipos que existían entonces tanto de las enfermedades mentales como de quienes las padecían. Así que Bly se puso a practicar frente al espejo caras y gestos que ella suponía o pensaba que solían hacer las personas con esos trastornos. Y durante el ensayo de su papel, Nellie Bly se preocupa de caer de verdad en la locura, ya sea por actuar como una persona con esos problemas o por el lugar donde va a estar rodeada de gente que de verdad tiene enfermedades psiquiátricas. Y esto, aunque parezca un miedo irracional o sin ninguna base, es un riesgo bastante real en el periodismo encubierto, es decir, que el periodista sea absorbido bien por el papel que se interpreta o por el entorno donde se sumerge, así que es un miedo bastante bien justificado. Y al día siguiente, a su llegada al hostal, vemos claramente cómo va a ser el estilo narrativo. Y esto es algo que os comentaba al principio, y es que al estar descrito con tanto detalle nos permite ver cosas tan interesantes como por ejemplo cómo era la beneficencia en aquella época, así que bueno, tenemos ahí también un reflejo social de la sociedad en aquel entonces. Después de almorzar y cenar en aquel hostal, Bly estuvo hablando con la matrona y ya empezó ahí a hacer comentarios interpretando su papel. Le dijo que creía que todas las mujeres del hostal estaban locas y que tenía mucho miedo. Consiguió, de ese modo y con otros comentarios, preocupar a la matrona, y más tarde también Nellie Bly hizo lo mismo con otras huéspedes que creía idóneas para ir sembrando el papel. O sea, es muy interesante cómo poco a poco va planteando el terreno, interpretando pues a una mujer que está triste, que no sabe quién es, etc. Y haciendo comentarios que, como digo, van sembrando el papel y va inquietando a las personas que tiene a su alrededor. Y cuando llegó el momento de que todas las huéspedes se fueran a dormir, ya que había como una especie de horario, Nellie Bly rechazó hacerlo para seguir así llamando la atención lo máximo posible. Y en ese momento ya todas las mujeres del hostal vieron la situación y empezaron a hacer comentarios negativos y burlas hacia ella, diciendo que estaba loca, que era peligrosa, etc. Bueno, todas las mujeres salvo una tal señorita Kane que sentía compasión por Nellie Bly, o bueno, mejor dicho, por el papel que estaba interpretando, ya que ni ella ni nadie durante toda la investigación descubre que en realidad Nellie Bly está actuando un personaje. Y aquí vemos también algo que os comentaba anteriormente, que es la empatía de Nellie Bly con las personas que de verdad tienen un problema mental. Porque en este punto Bly dice que quiere que las personas que están mal de verdad sean tratadas por gente tan bondadosa como aquella mujer que se prestó a ayudarla. Que incluso ella misma accedió a compartir habitación con Bly, porque la que iba a ser su compañera de habitación dijo que se negaba a dormir junto a una loca. Nellie Bly se esforzó mucho para no dormir y seguir así actuando su personaje. Para ello se quedó sentada en la cama y con la mirada perdida durante toda la noche. De este modo también esperaba convencer a su compañera de habitación de que realmente ella padecía pues algún tipo de trastorno mental.
A la mañana siguiente, la matrona vio que la situación no cambiaba y que además Nellie Bly no durmió absolutamente nada durante la noche. Así que decidió llamar a 2 agentes de policía para que se la llevaran, porque además pues Nellie Bly estaba haciendo comentarios de que no sabía quién era, que había perdido sus maletas, o bueno, baúles. Entonces pues bueno, decidió la matrona llamar a la policía y que se la llevaran de allí. Y en este punto podemos ver cómo el papel de Bly convencía a todos con los que hablaba, porque incluso los propios policías respondían a Bly como si fuera una enferma mental de verdad. Los agentes llevaron tanto a Bly como a la matrona a la comisaría. Los policías, como no obtuvieron respuesta por parte de Nellie a sus preguntas sobre quién era o de dónde venía, decidieron llevarla al juzgado de primera instancia, al juzgado de Essex Market, y allí que un juez se encargara del asunto. En aquel juzgado, un juez llamado Duffy interrogó a Nellie Bly, o bueno, yo digo Bly, pero realmente, como digo, está en todo momento interpretando su papel como Nellie Brown. Y entonces el juez le hizo preguntas sobre ella misma y ella le respondió pues con cosas que hacía imposible saber de dónde venía. Y a estas alturas de la investigación, Nellie Bly pudo ver cómo su caso, ese caso que estaba actuando, atraía el interés de cada vez más y más gente, hasta el punto de haber una multitud esperando tanto fuera como dentro del juzgado siguiendo su caso. Finalmente, el juez Duffy se mostró compasivo con Nellie y llamó a un médico para que la evaluara. Este fue el primer médico de una lista de supuestos expertos, entre comillas, cuya metodología para diagnosticar una enfermedad mental era bastante pobre. Y la periodista pues consiguió engañar al médico interpretando a ese personaje que había creado. Como resultado, el médico la diagnosticó como loca sin remedio, literalmente, y acto seguido la llevaron hacia el hospital Bellevue. Y ahora voy a citar directamente del libro lo que dice Nellie Bly cuando llega al hospital de Bellevue, que también estaba en Nueva York. Dice: por fin llegamos a Bellevue, la tercera parada de mi trayecto hasta la isla. Había conseguido superar las pruebas del hogar y del tribunal de Essex Market y confiaba en que esta vez también lo lograría. Nellie Bly pasó 2 días en el pabellón psiquiátrico de este hospital y las condiciones eran totalmente insuficientes. La comida era pobre y escasa, hacía mucho frío y las enfermeras encima pues se negaban a dar ropa adecuada a las pacientes. Y por otra parte, los expertos médicos seguían sin saber discernir si una persona era cuerda o no. Por ejemplo, después de que Nellie Bly mantuviera una conversación con un médico en su diagnóstico de si tenía una enfermedad mental o no, Nellie Bly dice: después de aquello empecé a tener menos consideración por los médicos y más por mí misma que nunca. A esas alturas estaba ya segura de que ningún médico era capaz de discernir si la gente estaba loca o no, siempre que no fuera un caso violento. En el pabellón psiquiátrico de este hospital, Bly conoce a otras mujeres que también habían ingresado allí. Todas no presentaban ningún tipo de locura. Algunas eran mujeres que fueron internadas por algún familiar sin recursos para cuidarla y otras pues estaban enfermas de cualquier causa salvo la mental. Por ejemplo, Bly preguntó a una mujer llamada Neville por qué la habían enviado a aquel lugar. Y voy a citar directamente del libro cuando Nellie Bly le pregunta a esta mujer si de verdad está loca, y esta le contesta: no, los médicos me han hecho muchas preguntas raras y han intentado confundirme todo lo que han podido, pero a mí no me pasa nada malo en la cabeza. Y después añade: los médicos se niegan a escucharme y es inútil hablar con las enfermeras. Y es que una de las revelaciones de esta investigación de Nellie Bly es que muchas pacientes llegaban a las instalaciones psiquiátricas estando perfectamente cuerdas, pero al no tener la oportunidad de ser escuchadas y no pudiendo explicar su situación, sumado al posible trato vejatorio que pudieran recibir, caían irremediablemente en la verdadera locura. Las condiciones en este hospital eran muy malas, pero Bly no sabía que las condiciones que encontraría en el manicomio de Blackwell Island iban a ser muchísimo peores. Las enfermeras informaron a todas las mujeres que estaban en el pabellón que subieran a un pequeño barco preparado para ellas. Todas subieron y el barco atracó en una isla donde se encontraba un imponente edificio. Nellie Bly lo había logrado, estaba siendo internada en el manicomio de Blackwell Island.
Todas las mujeres que llegaron del Hospital Bellevue, incluida la propia Nellie Bly, pasaron por un reconocimiento de salud mental. Incluso argumentando su cordura, todas fueron finalmente ingresadas en el manicomio. Como dije antes, algunas de esas mujeres pues estaban enfermas o tenían sus problemas, pero no eran enfermas mentales. Y de todos esos casos hubo uno que fue especialmente surrealista, y fue el de una mujer alemana que, como una enfermera que sabía alemán se negó a traducir, aquella mujer no pudo explicar su situación y simplemente por ello quedó encerrada en el manicomio. Y ante esta injusticia voy a citar también directamente del libro ahora, cuando dice Nellie Bly lo siguiente, dice: en aquel momento y lugar decidí que iba a intentar por todos los medios que mi misión sirviera para aliviar el sufrimiento de mis hermanas, a demostrar que se las condenaba sin un juicio justo. Y hay que tener en cuenta también aquí que a partir de este momento, a partir del ingreso de Nellie Bly en el manicomio de Blackwell Island, aquí deja ya de interpretar ese papel que llevaba actuando hasta ese momento. Es decir, que a partir de este punto deja de actuar como Nellie Brown, ese personaje que había inventado y que había interpretado hasta su ingreso en este manicomio. Entonces, a partir de su llegada a Blackwell Island, Nellie Bly se comportó como ella era realmente, es decir, como ella era en su día a día y como ella era en realidad. Lo que ocurre, bueno, sucede algo paradójico, porque voy a citar directamente del libro aquí también, porque dice: yo siempre insistía en decirle a los médicos que estaba cuerda y pedirles que me dejaran marchar, pero cuanto más me esforzaba por demostrarle mi cordura, más dudaban de mí. Es decir, que precisamente cuando Nellie Bly se muestra como ella es en realidad y se comporta como lo hace en su vida diaria, es precisamente cuando dudan los médicos sobre su salud mental. Entonces, pues finalmente queda ingresada en Blackwell Island. Hasta ese entonces, vamos a hacer un pequeño resumen, Bly logró engañar a 4 médicos que la diagnosticaron como enferma mental. Estamos hablando de que una persona que es periodista, se hizo pasar o actuó como una enferma mental y había engañado de manera exitosa a 4 expertos, o supuestos expertos en ese ámbito médico. En el caso de Bly iba a ser puesta en libertad porque al final era un papel y era un trabajo periodístico y el equipo del periódico la iba a poner en libertad eventualmente. Pero en el caso de las otras pacientes, que eran igualmente cuerdas, las estaban condenando a estar encerradas, seguramente para siempre, en un manicomio que maltrataba a sus pacientes. Así que veamos los distintos puntos donde se basa la denuncia de Nellie Bly, que hasta ahora pues había experimentado en primera persona pues cómo la sociedad y las distintas autoridades trataban a una persona con enfermedad mental. Pero a partir de su llegada al manicomio, pues aquí viviría durante 10 días exactamente lo mismo que cualquier persona que ingresaba allí. Entonces, el primer punto en el que vamos a detenernos es en la descripción que hace Nellie Bly de la comida que se le daba a las pacientes, ya que ella, pues al igual que en el hospital, pues estaba en el pabellón para mujeres. Bien, y en cuanto a las descripciones que hace de la comida, voy a citar solamente una, hace varias, pero no me puedo detener en todas ellas, así que voy a citar una específicamente, que es la siguiente, dice: estaba hambrienta, pero la comida no me entraba, pedí pan sin mantequilla y me lo dieron. No se me ocurre nada que tenga ese mismo color sucio y negro. Estaba duro y en algunas partes no era más que masa reseca. Encontré una araña en mi rebanada, así que no me lo comí. Probé las gachas con melazas, que eran deleznables, por lo que me forcé, aunque sin mucho éxito, en deglutir el té. Bueno, esa es una de las descripciones que hace en cuanto a la comida en concreto, pero aquí también enlaza algo que es muy importante en la denuncia que hace Nellie Bly, que es el comportamiento y la actitud de las enfermeras con las pacientes del sanatorio mental. Dice Nellie Bly que cuando las pacientes se quejaban de la comida, las enfermeras le decían que se callaran, que si estuvieran en casa no sería mejor y que demasiado buena era para tratarse de pacientes de beneficencia. Y en cuanto a esto, pues nada que añadir. Aquí, como digo, no solamente denuncia Nellie Bly la comida, sino esa actitud de las enfermeras, que por desgracia, aunque ahora lo veremos,
pues ese comportamiento no se detiene ahí y llega incluso pues a violencia física también. Pero bueno, eso lo veremos un poco más adelante. Bien, ese era el primer punto. El segundo está relacionado con la falta de atención a las necesidades y a la higiene de las pacientes. Y ese es otro punto que denuncia, como digo, y es muy importante. La higiene y la ropa para resguardarse del frío, pues no solamente influye directamente en la salud física, sino también en la mental. Es un aspecto básico del cuidado diario. Sin embargo, en el sanatorio de Blackwell Island ni siquiera lo consideraban. A las pacientes le daban ropa inadecuada, mientras que a las enfermeras pues sí que tenían pues abrigo suficiente para resguardarse del frío. Y sobre esto explica Nellie Bly cómo las pacientes temblaban de frío esperando en los pasillos para entrar a la cena. Y aquí pues voy a citar también otro fragmento del libro que dice lo siguiente, dice: las pacientes estaban azules de frío y los minutos se convirtieron en un cuarto de hora. Por fin, una de las enfermeras se adelantó y abrió una puerta por la que todas nos precipitamos hasta un rellano de la escalera. Ahí, de nuevo, llegó otra larga parada justo delante de una ventana abierta. Bien, ese era un aspecto de este punto, sobre las necesidades, en este caso, pues de ropa a las pacientes. Y el otro era sobre la higiene. Y en cuanto a la higiene, de verdad, era de un trato completamente inhumano. En cuanto a bañarse, las pacientes pues eran sometidas a baños de agua helada y sin cambiar el agua entre baño y baño. Para ilustrar esto voy a citar nuevamente otro fragmento del libro que dice lo siguiente: una vez a la semana se les da un baño a las pacientes y es la única ocasión en la que ven el jabón. El día de baño se llena la tina y las pacientes se van lavando una tras otra sin que se cambie el agua. Esto se hace hasta que el agua está ya bien espesa y entonces la bañera se vacía y se vuelve a llenar sin limpiarla. Todas las mujeres, las que tienen erupciones y las que no, usan las mismas toallas. Las pacientes sanas claman porque se cambia el agua, pero se las obliga a someterse a los dictados de las perezosas y tiránicas enfermeras. Y Bly cuenta que las enfermeras usarían la fuerza en caso de que ella se negara a bañarse, y la manera en la que explica de primera persona cómo era el baño, o sea, cómo ella vivió todo eso, es la siguiente. Dice: me castañeteaban los dientes y tenía las extremidades azules y con la piel de gallina por el frío. De pronto me cayeron uno tras otro 3 cubos de agua por encima de la cabeza, de agua helada también, que se metió en los ojos, las orejas, la nariz y la boca. Creo que tuve algunas de las sensaciones que experimenta la gente al ahogarse, mientras me sacaban a rastras, jadeante, tiritando y temblorosa de la bañera. Bien, el siguiente punto sería la falta de criterios del personal médico. Ya hemos visto a lo largo de este episodio que Nellie Bly ha ido pasando por exámenes médicos y en ninguno pues se ha demostrado esa capacidad o ese criterio por parte de los médicos para saber si una persona pues sufría una enfermedad mental o no. Y en cuanto a esto, vamos a ver aquí también la relación que hace Nellie Bly no solamente con el criterio médico, sino cómo las condiciones que existían en el manicomio de Blackwell Island también influían y condicionaban en que las personas que eran cuerdas terminarán siendo pues un manojo de trastornos psiquiátricos por las condiciones que vivían. Entonces voy a citar del libro un fragmento un poquito largo, pero que ilustra muy bien todo esto y también es como una especie de resumen de su estancia allí. Así que voy a citar, dice: nunca me he sentido tan cansada como cuando estaba sentada en aquellos bancos. Algunas de las pacientes se apoyaban sobre un pie o un costado para cambiar, pero las enfermeras siempre las regañaban y les decían que se sentaran derechas. Si hablaban, las reñían y les decían que se callaran. Si querían caminar para aliviar el agarrotamiento, les decían que se sentaran y se estuvieran quietas. ¿Qué otra cosa, excepto la tortura, podría dar pie a la locura con más rapidez que ese trato? A estas mujeres las habían enviado allí para que sanaran. Quisiera que los médicos expertos que me condenan por mis acciones, esas acciones que han demostrado su capacidad, tomen a una mujer totalmente cuerda y sana, la encierren y la obliguen a estar sentada desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche en bancos de respaldo recto, que no le permitan hablar ni moverse durante esas horas, que no le den nada para leer ni le dejen saber nada del mundo ni lo que pasa en él, que le den comida mala y la traten con severidad, y que vean cuánto tiempo tarda en volverse loca,
En 2 meses sería un auténtico desastre físico y mental. Bien, y el último punto en el que basa su denuncia Nellie Bly es quizás el más fuerte, el más, digamos, sensible también, que es el abuso de las enfermeras hacia las pacientes. Como por ejemplo que las tareas de limpieza y orden del sanatorio no eran llevadas por las enfermeras, sino por las pacientes, que eran obligadas por estas enfermeras. Para ello voy a citar un fragmentito del libro. Dice Bly: no eran las asistentes quienes mantenían la institución en tan buenas condiciones para las pobres pacientes, como había pensado, sino las propias pacientes que lo hacían todo ellas mismas, hasta limpiar los dormitorios de las enfermeras y encargarse de su ropa. Pues bueno, esa es una parte de ese abuso o de ese sometimiento que tenían las enfermeras sobre las pacientes. Y por otro lado, pues está el abuso físico. En cuanto a esto, hay varios casos en el libro y no me voy a detener con todos ellos porque además son un poco extensos. Entonces, pues voy a centrarme en un par de ellos y yo creo que reflejan muy bien, digamos, el tono del resto de situaciones que también plasma Nellie Bly en este libro. Así que voy a citar, por ejemplo, un caso que dice Nellie Bly, que fue una mujer joven que abofetearon y golpearon las enfermeras después de reírse de ella. Que voy a citar directamente del libro. Dice: cuando se hubieron divertido, bastante a su costa, empezaron a reñirla y a decirle que se callara. Se fue poniendo cada vez más histérica hasta que saltaron sobre ella, la abofetearon y le golpearon la cabeza con ganas. Ello hizo llorar más aún a la pobre criatura. Así que la estrangularon, sí, la estrangularon de verdad. Luego se la llevaron a rastras hasta el cuartito y oí cómo se sofocaban sus gritos de terror. Tras varias horas de ausencia, volvió a la sala de estar y pude ver claramente las marcas de los dedos en su garganta, que le duraron todo el día. Voy a citar otro y con esto ya ponemos punto y final a este análisis. Y es un caso de una mujer que las enfermeras metieron en agua fría y que casi la ahogan. Y esto no está narrado directamente por Nellie Bly, sino que es la declaración de la persona que sufrió ese abuso. Así que voy a citar directamente. Dice: por llorar, las enfermeras me pegaron con el palo de una escoba y saltaron sobre mí, lo que me causó lesiones internas de las que nunca me recuperaré. Luego me ataron de pies y manos, me arrojaron una sábana sobre la cabeza, me la apretaron en torno a la garganta para que no pudiera gritar y me metieron en una bañera llena de agua fría. Me sujetaron hasta que renuncié a toda esperanza y perdí el conocimiento. En otras ocasiones me agarraban de las orejas y me golpeaban la cabeza contra el suelo y las paredes. Después me arrancaron el pelo de raíz para que no me creciera nunca más. Y ahora esto sí lo añade Nellie Bly. Dice: la señora Cotter, esta paciente, me enseñó pruebas de lo que contaba, la mella en la parte posterior de la cabeza y las calvas de donde le habían arrancado el pelo a puñados. Y como he dicho antes, Nellie Bly también narra los casos de otras pacientes, pero como digo, no puedo detenerme en todos ellos. Y también, por ejemplo, Nellie Bly también hace un perfil, digamos, de varias pacientes y son relatos igualmente estremecedores. Un día, mientras hacía uno de los paseos que permitían hacer a las pacientes, una enfermera avisó a Nellie Bly de que había llegado alguien para que dejara el sanatorio, para sacarla de allí, si es que le parecía bien. Era el personal del periódico que iba a ponerla en libertad, así que Nellie Bly aceptó sin dudar un segundo. Mientras se marchaba, se sentía mal por dejar allí a mujeres que acabaron siendo amigas desde su ingreso en el Hospital Bellevue. Pero Bly no podía quedarse y salió no solo para poner punto y final a su investigación y a disfrutar de la libertad, sino también a denunciar esas malas condiciones que vio y vivió que se daban a los enfermos mentales en instituciones como en aquel manicomio de Blackwell Island. Nellie Bly declaró ante un tribunal explicando pues el maltrato a las pacientes, las malas condiciones de la comida, la higiene, etc. Tanto el tribunal como Bly volvieron al manicomio a hacer una especie de inspección. Sin embargo, en lugar de estar todo como cuando estuvo Bly infiltrada allí, todo estaba cambiado. Algunas pacientes fueron trasladadas a otros pabellones y la comida tenía mucha mejor condición que la que tenía antes. Por otra parte, también despidieron a algunas enfermeras. Aunque había cambiado a mejor, aparentemente, el jurado decidió aumentar el presupuesto destinado al cuidado de los enfermos mentales. Como hemos podido ver en este análisis, Nellie Bly ocupa un lugar en la historia del periodismo,
no solo interpretó un papel que mostró las carencias de la beneficencia en su época, sino que también denunció un sanatorio que maltrataba a sus pacientes. Todo ello, como hemos visto, viviéndolo en primera persona. Su investigación causó que el presupuesto para la salud mental se incrementara como nunca antes. Y para terminar voy a citar del libro una reflexión que hace Nellie Bly al terminar su investigación. Dice: "Me alegra poder decir que a resultas de mi visita al manicomio y las denuncias que le siguieron, la ciudad de Nueva York ha destinado $1 millón más al año que nunca antes al cuidado de los locos. Así por lo menos, tengo la satisfacción de saber que los pobres desgraciados recibirán una mejor atención gracias a mi trabajo". Y hasta aquí este episodio, que espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. No sé si conocéis de antes ya a esta periodista y a este grandísimo trabajo de denuncia que llevó a cabo, pero no podía faltar en este podcast la periodista Nellie Bly y este 10 días en un manicomio. Os recomiendo mucho leer tanto este libro como otros trabajos de Nellie Bly, seguro que os gustarán igualmente. Y os recuerdo que en mi blog están todas las citas que me han llamado la atención de este libro, por si queréis echarle un vistazo. Dejo como siempre un enlace en la descripción de este episodio. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.